Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en Xel-Há y les vamos a explicar cómo aprovechar al máximo el día para hacer todas las actividades que están incluidas en el boleto. Pues vámonos a divertir. ¡Vámonos! Primero que nada, para las entradas se puede conseguir en internet. Con anticipación hay muy buenos descuentos. También se puede conseguir en taquilla. Y si eres mexicano, presentas tu INE y hay un 10% de descuento en automático. O como lo hicimos nosotros, con alguna agencia de viaje. Pues ya estamos adentro y lo primero que vamos a hacer es ir a los lockers para dejar todas nuestras cosas. Para hacer primero las dos actividades que se llenan más, el tobogán y el río. Y ya se la saben, hay que llegar súper temprano. Estos parques son de aprovecharse todo el día. Ahora sí que en cuanto abran ya estará ahí en taquilla. Amigos, y luego se van a los lockers amarillos. Son los que tienen menos gente y son los más espaciosos. Vean, nada más, está altísimo, son 40 metros. Pues a darle. Vean esto amigos, estamos al lado del mar. Esta es la vista panorámica desde lo más alto de la torre. Increíble, ¿no? De hecho, para llegar hasta acá ni nos formamos. Solo pasamos por un ladito, pedimos permiso. Pero bueno, solo venimos por la fotito y de vuelta, antes de que nos ganen nuestro lugar. Miren, la ventaja de llegar temprano es que hicimos dos veces el tobogán. Está la parte azul, que es la más lenta, y está la parte blanca, que es la que va así de rápido. Ahí viene Rubí en la parte azul. Vamos a ver qué dice, cuál le gustó más. Ahí viene Rubí. ¿Qué tal estuvo? Muy padre, yo lo sentí también rapidito. ¿Sí? Sí. ¿Cuál recomiendas más, el blanco o el azul? De adrenalina más el blanco, está rapidísimo. El azul es más lentecito, pero al final igual agarras velocidad como quiera. Cualquiera de los dos, padrísimo, súper recomendado. Amigos, no pudimos grabar la bajada porque está prohibido aventarte con cualquier objeto. Así que ni pierdan el tiempo y dejen sus cosas en los lockercitos de antes de la actividad. Pero la verdad es que está muy divertido. Y aún si no se avientan, la vista desde arriba vale mucho la pena. Está muy padre. Y de verdad que sea la primera actividad, porque de ratito la fila ya estaba, pero sí grande. Miren, ahorita venimos del faro y nos vamos a dirigir hasta el final del parque. Así que hay que darnos prisa. Ahí está el río. Vámonos. Vamos al río. Oigan, algo muy padre de aquí de Xel-Há es que la comida y la bebida es ilimitada. Es un buffet y puedes ir las veces que tú quieras durante todo el día. Y bebidas pueden ser no alcohólicas y hasta alcohólicas, ya incluido con el boleto. De hecho, muchísima gente llega a desayunar para aprovechar el buffet. Nosotros decidimos ya venir bien desayunados. La verdad es que nos da miedo que no alcancemos a hacer todas las actividades, pero al final del día les vamos a decir si nos hubiera alcanzado el tiempo o no de desayunar, para que ustedes aprovechen. Lo que sí es que vamos a hidratarnos. Por todos lados podemos conseguir agua o refrescos. Estas son las vistas que hemos tenido en el trayecto. Como vieron en el mapa, está bastante largo el recorrido, así que se puede llegar de tres maneras: caminando, en un trenecito o en bicicletas. Nosotros vamos a optar por las bicicletas. Vénganse. ¡Vámonos! 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 Vamos a alcanzarla. Está muy padre el recorrido, Vamos con los árboles. Cuidado con la Ramona. Sin manos, ¿a verdad? Miren, habían cascos y no los usamos. ¡Qué irresponsabilidad! Nada, no se crean, es opcional. Llegamos al río.
Ya nos pusimos el chaleco y agarramos equipo de snorkel para comenzar la actividad. Como pueden ver, es totalmente nuevo, así que no nos vamos a llevar babas de nadie. Muy bien ahí, Shelha. Súper limpio el asunto. Pues ya estamos en el río. Hay la opción de elegir una dona individual o doble. Nosotros elegimos la doble y a remar con las manos. Órale, José, rémale. Vamos como en un trenecito. Todas las donas enfrente. Es como mangle. Estamos como en un río en medio de un mangle. Está súper bonito. La verdad está para disfrutarse. Déjense llevar. Al final del manglar vamos a hacer una parada técnica para aventarnos de la piedra del valor. Chequen, es un salto de 5 metros y se puede llegar allá arriba escalando como Rubí o por las escaleritas. O por las escaleritas. Pero ya saben que Rubí es valiente, entonces ahí va. A ver si no me cae encima. Venga Rubí, venga Rubí. Ya casi lo logro también. ¿Lista o no? Allá voy, 4 metros. Ahí va, José. Sí es del valor, sí es del valor. Yo también se me salió el grito. Por cierto, hay que cuidar muy bien el equipo de snorkel porque si lo perdemos son 500 pesos. Miren, aquí dejamos estacionado nuestro vehículo. Vamos a continuar. Venga Rubí, sí se puede. Dale Rubí, no estamos avanzando nada, dale. Dale, venga, venga. Llegamos a una zona que se llama Trepa Changa. Son varios retos de cuerda. Se ve. Está divertidón. Pero sí necesitas equilibrio. Y ahorita vamos a tomar una tirolesa. Vamos a ver qué tal. Ahí va Rubí a intentar el reto. ¡Pim! Pues hay varios tipos como de tirolesas. Yo me voy a ir sentadito. A ver qué tal. Rubí va a ser la extrema, como siempre. ¡Oh! ¡Oh, fregoncísimo! Oigan, y por cierto, si se quieren amarrar el visor al chaleco, no se lo amarren en estos broches, es en el de acá al lado, porque yo me lo había amarrado acá y ya me pegué en la cara. Ya me explicaron bien que se usa este de acá al lado. Y ya, manos libres. Y ahora sí, a echarse clavados y lo que quieran. ¿Lo puedo agarrar a él? Sí, ah, lléveselo, perfecto. Chiquito, Lléveselo, chiquito. Lléveselo, por favor. No me lo sueltes. Vámonos. ¡Oh, ya me atoré! ¡Ya me atoré! Espérame. ¿Te ayudo? Ya te atoró. Nadaremos. Ahora hay que nadar hasta las escaleras para ya irnos a comer porque tenemos un hambre. Oigan, y como dato curioso, Xel-Há está en una caleta. O sea, hace una entrada de mar en la tierra en forma redonda. Algo así como una mini bahía. Por eso se puede ver acá adentro mucha fauna marina. Eso sí, no se preocupen, acá no hay nada de sargazo. Oigan, y hablando de fauna marina, tuvimos la oportunidad de conocer un manatí. ¡Manatí!
los famosos animales de donde sale el mito de las sirenas. Como dato curioso, pueden llegar a pesar hasta media tonelada, medir 3 metros y tienen pulmones, pero pueden durar abajo del agua hasta 25 minutos. Y son herbívoros, hasta comen pura lechuguita, totalmente inofensivos. A mí sinceramente me hubiera gustado más conocerlos en su hábitat natural y no en cautiverio, pero bueno, supuestamente son rescatados y los tratan muy bien. Miren nada más, qué a gusto, papá. Hijo eso. Otra cosa que nos gustó bastante es que normalmente nosotros cargamos con nuestro termo de agua, pero aquí miren, bebederos por todos lados. Ah, está bien frillito el agua, bien refrescante. Miren, nos topamos con abejas meliponas. Estas no tienen aguijoncitos y producen miel que los mayas utilizaban antes. Son chiquititas. Y nos topamos con el área para niños. La verdad es que se ve padrísimo. Si yo fuera niña me hubiera encantado estar aquí todo el día. Los niños se ven contentísimos. Amigos, y algo que nos encanta de aquí son las famosas selfies. Por todos lados hay puntos estratégicos donde te toman foto. Escaneas la pulserita, haces la pose y listo. Al final del día, con el brazalete, ves todas tus fotos. Si te gustan, las compras, y si no, pues no. Pues no. Oigan, pues ya nos vamos a comer y antes nos vamos a enjuagar con agua dulce. ¿Qué tal está? Muy rica. Quítese toda la salecita. Amigos, pues llegó una de mis horas favoritas, la comida. Aquí en Xel-Há hay varios restaurantes con diferentes temáticas. Nosotros por recomendaciones venimos al Internacional. Es el más grande de todos los restaurantes, el tiempo de espera es menor y, según esto, el servicio es mejor. Hay de todo un poquito, comida mexicana, italiana, como tipo comida rápida gringa, hay mariscos. Pues ahora sí, aprovechar el buffet y la barra libre. Vean nada más Rubí y su vampirito. La deli. Todos los parques de Xcaret tienen fama de que tienen buffets súper ricos, pero supuestamente Xel-Há es el mejor de todos. Este les gana a todos. Chéquense nada más la obra de arte que creé. Hay taquitos dorados, lasaña, ceviche de camarón, papitas cambray, pollo en mole y hasta un elotito amarillo. Si así estaba el desayuno, creo que la regamos. Sí debimos haber desayunado aquí. Yo no sé si está muy bueno o la nada nos dio hambre, pero segunda ronda. El elotito está deli. No podía fallar el elotito, obviamente. Oigan, me encanta que los postres sean minis porque así puedes probar de todo. Y por cierto, prueben el agua de guayaba con guanábana. Y por todo el parque hay bares que son como pequeñas estaciones para refiliar, para los que quieran aprovechar la barra libre. Yo no hice inventos, yo me pedí otro vampirito, a su salud. Y yo me pedí la furia de Goku. No sé ni qué es, pero está bien bueno. ¿Qué es eso? ¿Sabe a Kaioken? Miren, y por todos lados hay depósitos para dejar los vasos. Estos los lavan, cuidando a la naturaleza. Pues continuamos nuestro recorrido, llegamos al puente flotante, vamos a cruzar al otro lado de la caleta. Justamente aquí es por donde entra el agua del mar. Oigan, esto se mueve muchísimo. O no sé si ya tomé mucho tequila. Llegamos a la cueva maya. Se dice que aquí antiguamente era un lugar sagrado. Vamos a entrar. Está frío. Está frío. Pues la verdad no hay mucho que ver ahí, es una pequeña cueva y ahí sí se ve un poco de sargazo. Vamos al siguiente punto. En cuanto a vestimenta, lo ideal es venirse casi con lo que te vas a meter a nadar. Traje de baño, zapato acuático y si traes tu cámara. No necesitas nada más. Aquí te dan el chaleco, el equipo de snorkel y hasta toalla.
Y en cuanto a bloqueador, solo se permite el ecológico. Si no tienen, aquí en la entrada les cambian su bloqueador tóxico por uno ecológico. Buen servicio, buen servicio. No se preocupen porque se lo regresan al final. Aunque una mejor opción es el traje de baño de manga larga. Ahí por si se preguntaban por qué viene de tamalín mal amarrado. Puro bullying, puro bullying. Miren, qué bonito. Cenote Aventura. Está bien bonito, ¿no? Pero sigamos porque aquí no se puede nadar. En este otro cenote sí se puede nadar y hasta hay una liana. ¡Oh! De Tarzán. ¡Oh! Ahí va José. El turno de José. ¡Ah! Es como un mini cañón con muros altos, angostos, pero con el agua muy cristalina. Está padrísimo. Pues toda esta parte es de cenotes, hay muchísima menos gente y aunque en algunos no se puede meter a nadar, la verdad es que está muy bonito. Wow, me está viendo. Miren lo que nos encontramos, un chico zapote, de donde originalmente viene el chicle, de los mayas para el mundo. Otra cosa es que también venden actividades adicionales, como por ejemplo la que estamos viendo aquí. Es como un tipo bicicleta en los aires, pero la verdad con todas las actividades que están incluidas hasta falta tiempo. Pues ya le dimos la vuelta a toda la caleta. Ahora sí, llegó la hora de snorkelear. La actividad favorita de José. Es todo un manatí. Sobre. Un Josetí. Vean nada más lo que nos encontramos. Unos coatís. De estos encontramos por todos lados en la Riviera Maya, ¡Oh, hay un chorro! Por allá, a ver si se alcanza a ver. ¡Ah! ¡Hay bebés! Están jugando. Creo que no sé si se alcanza a ver por ahí. ¡Son bebecitos! Oigan, y solo para recalcar, mucho ojo con las agencias piratas. Antes de hacer cualquier depósito, asegúrense de que la empresa esté registrada en la página oficial del sector. Y antes de snorkelear, pasamos por un rico heladito. Oigan, muy buenas las habilidades de Rubí para servir helado, Oigan, por cierto, una bolsita contra agua para llevar accesorios así chiquitos, muy importantes como el labial, indispensable, muy práctica. Te sigo buscando, tanto llevo, pero no encuentro rastro que me diga si es que estoy cerca. Cuando quiero de una vez decirte adiós. ¡Magia! Chéquense nada más esta hamaca aquí en medio de la caleta. Increíble, ¿no? Pero bueno, vámonos porque es punto para la fotito y hay más gente esperando. ¡Vámonos! Y obviamente compramos las fotitos. La verdad, a mi manera de verlo, sí están caras estas fotos, pero pues ya estamos aquí. Yo les aconsejaría que si vienen, se dividan el gasto entre varios y ya aprovechen a tomarse todas las fotos que quieran. Si quieren 600, 1000, las que quieran. Son todas las fotos que quieran por un solo precio, así que mejor si aprovechenlas. Oigan, y la anécdota de hoy, dejé la GoPro en el canasto de la bici desde la mañana. Ah, pues mira, voy a echar aquí.
Y pues la verdad hicimos más actividades, hasta el ratito me acordé. Y súper buena gente el personal de aquí, muy honesto, que nos la regresaron y todo súper bien. Así que muy buen servicio Xel-Há, 5 estrellas, que recuperé la GoPro. Uf, me saqué un susto. Amigos, y como comentarios finales, la verdad es que sí recomendamos bastante el parque. Es muy familiar. Sí, en algunas actividades hay ciertos requisitos como alturas mínimas, pero en general toda la familia puede hacer las actividades. Entonces está muy padre. La verdad es que sí regresamos, sí regresamos. Ya vimos por qué tiene bastante gente. Y lo prometido es deuda. Respecto al desayuno, sí les recomendamos que desayunen aquí. Pero primero hagan el tobogán, porque sí es lo que más se llena. Ya después desayunan y luego ya continúan con todas las actividades. Sin postal al servicio de la comunidad. Amigos, pues como siempre, los primeros en llegar y los últimos en irnos. Pues con este Xel-Há vacío nos despedimos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bomba, bomba, yeah.